Se abre la sesión. Sentaos, por favor. Profesor Antonio García, señor rector de la Universidad Méndez Pelayo, señores vicerrectores, decanos, profesoras, profesores, señores académicos, señores miembros de la Fundación Lili, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos. Ayer domingo, día 18 de octubre, se cumplieron 507 años del inicio de los estudios en esta universidad fundada por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. En sus constituciones del año 1510, establecidas 2 años después del inicio efectivo de los estudios, que tuvieron lugar en octubre de 1508, se contemplaba que en la víspera del día de San Lucas Evangelista se eligiera cada año al rector del Colegio Mayor de San Ildefonso, que lo era a su vez de la Universidad de Alcalá, y que a continuación se iniciaran las clases. San Lucas Evangelista, como saben todos los presentes en este acto de hoy, es el patrón de medicina. No en vano, San Pablo, en su carta a los colosenses, se refería a Lucas como médico amado, pues esa era su profesión, aunque sabemos también que escribía y pintaba. Es decir, en San Lucas se combinan las virtudes humanísticas y médicas que tan estrechamente unidas han estado a lo largo de los siglos con el ejercicio de la medicina. No es baladí recordar esto aquí y ahora, tras la celebración de la fiesta del patrón de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, que seguimos conmemorando en Alcalá en esta fecha, porque además, desde el año 2012, hacemos coincidir esta celebración con el acto de la lección magistral Andrés Laguna, que la Universidad de Alcalá se complace en organizar con la Fundación Lili, a la que nos une una estrecha relación de cooperación académica y científica. Al ser San Lucas evangelista, médico y humanista, se constituyó en ejemplo y modelo de la profesión médica. Y el cardenal Cisneros tuvo esto muy presente al decidir destinar el 18 de octubre al comienzo de las clases en su universidad, como símbolo sin duda de su propósito de que la Universidad de Alcalá fuera una universidad moderna, donde los estudios teológicos y de artes no estuvieran reñidos con los de la medicina, consciente como era de la obligación moral del cuidado de los enfermos. Puede parecernos curioso hoy día, pero en las disposiciones que las constituciones de Cisneros establecen para los estudios de medicina, el cardenal impuso unos criterios muy severos de admisión. Si hoy usamos las notas de corte de la prueba de acceso a la universidad para la entrada a la facultad y los resultados del MIR para la especialización, en época de Cisneros el requisito era el siguiente, y leo lo que dice en la Constitución número 50. Nadie sea admitido a cursar medicina sino después que fuere por lo menos bachiller en artes y haya completado todo el curso de artes aquí o en otra universidad, de lo que presentará legítimo testimonio. De otra manera, no se le computarán los cursos de medicina. Tras esa admisión, para alcanzar el grado de bachiller en medicina, debía estudiar 2 años si hubiera obtenido antes el grado de maestro en artes, o 3 años si solo fuera bachiller en artes. Considerando que el bachiller en artes tenía una duración de 3 años, se hace evidente que para ser bachiller en medicina se requerían al menos 6 años de estudio. Pero un bachiller en medicina no estaba facultado entonces para el ejercicio profesional. En esa misma Constitución 50 añade el cardenal lo siguiente: queremos que después de recibido el bachillerato no se llame bachiller formado ni tenga facultad de practicar hasta que durante 6 meses por lo menos haya practicado con algún doctor o licenciado en la facultad. Antes
no se le dé el título de bachiller. Después del bachillerato, el que ha de ser promovido al grado de licenciado en medicina asista a los actos de la facultad arguyendo en cada una de las disputas públicas durante 3 años continuos y en cada uno de los 3 años haga un curso de lectura medicinal que dure por lo menos medio año, de modo que en el primer curso lea pública y útilmente el Canon de Avicena, en el segundo algún libro de Hipócrates y en el tercero algún libro de Galeno. Cada uno de estos años celebre un acto solemne sobre la materia del libro que lee, orientado más a la práctica con conclusiones y argumentos bajo un presidente. Es decir, tras los 6 años de formación como bachiller en medicina, los 3 de bachiller en artes y los 3 de bachiller en medicina propiamente, tenía que realizar prácticas, como acabamos de oír, de al menos 6 meses con algún doctor o licenciado de la Facultad de Medicina. Y para ello, la universidad tenía asociados hospitales y otros centros, pues debía atender, leo textualmente, a los enfermos de los colegios de pobres y también a las enfermas del monasterio de San Juan de la Penitencia y de las casas de Santa Isabel de las Doncellas y del hospital contiguo, según señala la Constitución 49. Los vecinos de Alcalá reconocen perfectamente las referencias porque algunas de ellas están todavía presentes en la ciudad. Y solo en ese momento se le podía dar el título de bachiller en medicina. Para obtener la licenciatura, como hemos leído, se requerían otros 3 años adicionales de estudio, abarcando tanto la medicina grecolatina, Hipócrates y Galeno, como la árabe, Avicena, y orientado estos estudios, como acabamos de leer, a la práctica. Supongo que los médicos presentes en este Paraninfo hoy habrán reconocido en esta descripción de los estudios de estos 3 años adicionales, incluso las sesiones clínicas que se hacen hoy en nuestros hospitales universitarios. Dice Cisneros, el que ha de ser promovido al grado de licenciado en medicina asista a los actos de la facultad arguyendo en cada una de las disputas públicas durante 3 años continuos. Estas son sus palabras. Y tras estos 9 años de formación venían naturalmente los exámenes. Y el cardenal Cisneros insistía en la Constitución número 51 que debía procurarse que en ellos, cito textualmente, haya gran abundancia tanto de teórica como de práctica de medicina. Se trataba de un examen público ante los doctores de la facultad y algunos maestros de artes, y los examinandos habrían entonces de contestar a todas las preguntas que se le formularan. Dice finalmente la Constitución 51 de las Constituciones. Hecho el examen, reúnanse los referidos doctores y maestros examinadores y tras presentar juramento traten de la suficiencia del examinado, y si todos o la mayor parte le dieran el aprobado, lo presentarán al canciller y éste le dará la licencia con la debida solemnidad. Bueno, pues como puede verse, la regulación de los estudios era muy detallada y también lo es la descripción de la forma en que se proveían los puestos docentes de la Facultad de Medicina y hasta los emolumentos que percibían los profesores de esta facultad, que, dicho sea de paso, eran superiores a los del resto de los maestros de la universidad. Pero bueno, dejemos ya este asunto y centrémonos, aunque sea brevemente, en Andrés Laguna, cuya lección magistral conmemoramos hoy. Andrés Laguna se formó de la manera descrita por Cisneros en sus constituciones, aunque no lo hizo aquí. Él estudió en Salamanca y en París. De familia judía conversa de Segovia, hijo a su vez de médico, don Diego Fernández de Laguna, Andrés Laguna fue bachiller en artes en la Universidad de Salamanca y luego marchó al Colegio de Francia en París, donde además de estudiar latín y griego, completó su formación con materias médicas, de forma que en el año 1534 obtuvo el bachiller en medicina en París y poco después, en 1536, se incorpora a Alcalá,
aunque hay dudas sobre si llegó o no a ejercer la docencia en esta universidad. Sin duda estuvo aquí y entre 1536 y 1539 se sabe también que frecuentó su Segovia natal y que publicó aquí, en Alcalá, traducciones de textos clásicos y el libro de Mundo dedicado al emperador Carlos I. Sabemos también que Andrés Laguna, dada su formación humanística y su interés por temas teológicos, se acercó a Erasmo y fue introducido en el erasmismo, corriente entonces dominante en Alcalá, por Juan de Vergara, secretario de Cisneros, y por Alfonso Valdés, ambos muy estrechamente vinculados al desarrollo y a la historia de esta universidad. Su papel como médico del emperador y su importante obra científica, en la que destaca sobre todo el Dioscórides, no puede hacernos olvidar el compromiso europeísta y humanista de Andrés Laguna. Aquel bello discurso sobre Europa de 1543, pronunciado en el aula magna de la Universidad de Colonia por invitación del rector Adolfo de Eichholz, aún resuena parcialmente en nuestros oídos por su lamento sobre Europa. Se nos presentaba entonces el continente como una mujer descrita así: desdichadísima y lamentable, toda caduca y resquebrajada. Era una mujer que se lamentaba de que su estado era consecuencia no de enemigos externos, sino de las fuerzas que ella misma había engendrado. Podemos pensar quizá que lo mismo nos está sucediendo todavía hoy. Pero bueno, eso es harina de otro costal y no es cuestión de que lo abordemos en este momento. Quedémonos hoy, si me permiten, con esa imagen poderosa y admirable del médico y del científico humanista, preocupado por sus enfermos y por las enfermedades sociales de su tiempo, por la cultura y los valores de Europa. Eso es lo que esta universidad ha representado en el devenir de los siglos, y los nombres que cubren las paredes de este paraninfo así lo ponen de manifiesto. Pues no son solo los de grandes lingüistas y literatos como Antonio de Nebrija o Quevedo o Lope de Vega, sino las de otros grandes maestros como el genial retórico Ambrosio de Morales, por cierto, hijo del catedrático de Medicina de Alcalá, Antonio de Morales, o el famosísimo médico Francisco Vallés, o el singularísimo Benito Arias Montano, que además de las letras, cultivó también la biología y la medicina. Esa es la tradición alcalaína en la que se inserta Andrés Laguna y en la que la Fundación Lili y la Universidad hemos querido conmemorar y recordar con esta lección magistral cada año su figura. Para ello, y desde el año 2012, hemos distinguido a relevantes médicos de proyección internacional, como Salvador Moncada, Jesús San Miguel y Carlos Belmonte Martínez. Este año damos la bienvenida y la felicitación más cordial al profesor Antonio García García. No me corresponde a mí hacer la laudatio del homenajeado en este acto, pero sí quiero expresarle mi admiración y mi respeto, el de toda la Universidad de Alcalá, por su fructífera y destacada trayectoria científica. Maestro, enhorabuena. Y no deseo terminar mis palabras sin mencionar el agradecimiento especial de la Universidad a la Fundación Lili, que tan generosamente colabora con las actividades formativas y científicas de la Universidad de Alcalá. Al presidente de la Fundación, a don Javier Illena, al director, José Antonio Sacristán, a su consejero honorífico, José Antonio Gutiérrez Fuentes, a todo su equipo, déjenme que lo singularice en Yolanda Martín. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y por vuestro mecenazgo. Naturalmente, mi agradecimiento personal, asimismo, a los miembros del jurado de la lección magistral Andrés Laguna, que me honro en presidir y cuya experiencia y sapiencia nos permiten cada año escoger al galardonado más idóneo entre una amplísima plétora de profesionales de acreditada solvencia.
A todos ustedes también, muchísimas gracias por su asistencia, acompañándonos hoy aquí en un acto de reivindicación académica y científica en el espíritu de elevada exigencia formativa y científica que nuestro fundador, el cardenal Cisneros, quiso darle a esta universidad y en especial a sus estudios de medicina, de los que seguimos sintiéndonos hoy tan legítimamente orgullosos. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación don Javier Illena, presidente de la Fundación Lili. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísima señora vicerrectora de Investigación y Transferencia, patronos y miembros del Consejo Científico de la Fundación Lili, miembros del Consejo de la Elección Magistral Andrés Laguna, autoridades académicas, distinguidos profesores, señoras y señores. Buenas tardes a todos. En nombre de la Fundación Lili quiero expresarles mi agradecimiento por honrarnos con su presencia en este solemne acto académico en el que celebramos la elección magistral Andrés Laguna en su 4ª edición. Deseo agradecer de forma muy especial a la Universidad de Alcalá de Henares y a su rector, don Fernando Galván, por su decidido apoyo a esta iniciativa que desde el año 2012 organizan y convocan conjuntamente la Universidad de Alcalá y la Fundación Lili. Asimismo, agradezco a la Facultad de Medicina y a su decano, don Manuel Rodríguez Zapata, por considerar que esta lección merece ser parte destacada de las actividades organizadas por dicha facultad con motivo de la festividad de San Lucas. La Fundación Lili tiene como objeto fundamental contribuir al desarrollo de la sanidad española a través de iniciativas orientadas al fomento y al apoyo de la investigación, la divulgación y el conocimiento científico, y asimismo a la formación. En el año 2015, que alcanzamos una cifra redonda en cuanto a los años de creación de la Fundación Lili. Por lo tanto, este acto resulta especialmente remarcable dentro de la historia de nuestra fundación. Durante todos estos años hemos intentado que la excelencia fuera el atributo que definiera todas nuestras líneas de actuación. Dentro de nuestras actividades, las encaminadas a promover la educación médica, el humanismo y los valores clásicos de la medicina siempre han constituido una prioridad. Prueba de ello es el apoyo de la Fundación a la publicación de la revista Educación Médica en su nueva etapa, el apoyo al uso del español como lengua de transmisión del conocimiento científico a través de la iniciativa MEDES o a la distribución del libro Un estilo de vida y otros discursos de Sir William Osler a casi 30.000 graduados en medicina en toda España. Y es dentro también de esta reivindicación del humanismo médico donde se enmarca también la lección magistral Andrés Laguna, que hoy celebramos, una iniciativa especialmente relevante para la Fundación Lili y que además forma parte de una larga historia de proyectos comunes con la Universidad de Alcalá, lo que pone de manifiesto que desde ambas instituciones entendemos que la colaboración es un ingrediente esencial para el avance del conocimiento en nuestro país. Para finalizar, quiero agradecer a los miembros del Consejo de la Elección Magistral Andrés Laguna su dedicación y su apoyo al proyecto. Y no puedo dejar de recordar en esta ocasión, lleno de admiración, agradecimiento y nostalgia, al profesor Juan José López Ibor, fallecido en enero de este año, miembro del Consejo Científico de la Fundación Lili, del Consejo de la Elección Andrés Laguna e impulsor apasionado de esta iniciativa. Él supo ver desde el principio la necesidad de que, al igual que ya venía ocurriendo en muchos países de nuestro entorno, España también contara con una lección magistral que, al tiempo que sirviera para recordar a nuestro médico renacentista más universal, Andrés Laguna, se convirtiera en un punto de encuentro en el que los mejores médicos y científicos de habla hispana nos mostrasen con su ejemplo que el esfuerzo sin límite, el trabajo en equipo y la generosidad de los ingredientes que son los que nos ayudarán a avanzar y lograr una sociedad más próspera y humana. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor don José Antonio Sacristán del Castillo, director de la Fundación Lili, para proceder a la lectura del acta de concesión.
excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísima señora vicerrectora de Investigación y Transferencia, señor presidente de la Fundación Lili, patronos, miembros del Consejo Científico de la Fundación y miembros del Consejo de la Elección Magistral Andrés Laguna, autoridades académicas, distinguidos profesores, señoras y señores, la Universidad de Alcalá y la Fundación Lili convocan la Elección Magistral Andrés Laguna para distinguir anualmente como maestro a una personalidad relevante por sus aportaciones humanísticas, científicas y médicas que haya contribuido de forma significativa al desarrollo de la medicina y al cuidado de la salud en el ámbito de los países en los que se desarrolla la cultura hispana. El cronista Diego de Colmenares finaliza el capítulo que dedica a Andrés Laguna señalando: «Esta es la vida y escritos que hasta ahora hemos podido averiguar de este gran segoviano, más conocido y celebrado en las naciones extrañas que en la propia, pues no hubo en su tiempo rey ni príncipe que no le honrase, ni médico docto que no venerase su doctrina. Europeísta, defensor de la tolerancia y la paz, científico, humanista, lingüista, viajero, poeta y político, Laguna fue ante todo médico. Es el prototipo de científico humanista del Renacimiento y una de las figuras más brillantes de la cultura europea de la época. La importancia y relieve que en la historia de Europa ha tenido Laguna, no solo en su dimensión médica, sino también en los campos de la cultura, el arte, la política y la ciencia, hacen que resulte obligado rememorar las aportaciones que Andrés Laguna hizo en favor del liderazgo español en el siglo XVI. Como señalaba el marqués de Lozoya, quizá la lección más valiosa de Laguna para los españoles de todos los tiempos haya sido la de no concentrarse en el solar nativo, sino buscar la ciencia, el arte o la cultura donde se encontrasen, para enriquecer con los hallazgos una patria que la ausencia hacía más amada. Y paso ya a dar lectura al acta de nombramiento del maestro de la cuarta elección magistral, Andrés Laguna. De acuerdo con lo previsto en las bases de la elección magistral, Andrés Laguna, y habiéndose procedido a las correspondientes votaciones según el reglamento establecido por acuerdo de los miembros del Consejo el día 15 de junio de 2015, la Universidad de Alcalá y la Fundación Lili han decidido otorgar el nombramiento de maestro de la elección magistral Andrés Laguna al profesor don Antonio García García, facultándole para pronunciar dicha elección. Y en virtud de la autoridad que les es conferida, firman el presente título en Alcalá de Henares, 19 de octubre de 2015, don Fernando Galván, rector de la Universidad de Alcalá, y don Javier Ellena, presidente de la Fundación Lili. Tiene a continuación la palabra el doctor don José Antonio Gutiérrez Fuentes, secretario del Consejo de la Elección Magistral Andrés Laguna y consejero honorífico de la Fundación Lili, para dictar la laudatio. Muchas gracias, señor rector. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Alcalá, excelentísima señora vicepresidenta de Investigación de la Universidad de Alcalá, señor presidente de la Fundación Lili, ilustrísimos profesores y autoridades, patronos, miembros del Consejo Científico Asesor de la Fundación Lili, miembros del Consejo de la Elección Magistral Andrés Laguna, que hoy nos acompañan, señoras y señores. Guiados por el deseo de rendir homenaje a la figura de Andrés Laguna, uno de nuestros más distinguidos humanistas, científico y médico, los promotores de esta iniciativa propugnamos la creación y convocatoria anual de esta elección, el Día de San Lucas, en este marco espléndido del Paraninfo de la Universidad de Alcalá. De nuevo me cabe a mí, como secretario del Consejo de la Elección Magistral Andrés Laguna y en representación de todos sus miembros, el gratísimo honor de pronunciar la laudatio, la alabanza de los méritos humanos y científicos que adornan a la persona del maestro de esta, su cuarta edición. El Consejo de la Elección Magistral Andrés Laguna, en su reunión del 15 de junio próximo pasado, ha considerado al doctor Antonio García García merecedor de la distinción como maestro que le faculta para pronunciar ante esta Asamblea la elección magistral 2015. Antonio García García publicó su primer artículo científico en 1970 en una revista suiza llamada Experiencia. Contaba allí la forma en que la disipramina y la fenoxibenzamina inhibían la recaptación neuronal de la H3 noradrenalina en las terminaciones nerviosas.
Esta historia sería más tarde motivo y tema de su tesis doctoral que le dirigiría su maestro, mentor y siempre amigo, el profesor Pedro Sánchez García, que nos acompaña. Fue él quien le facilitó el encuentro de su ruta y el inicio de una larga y fructífera carrera investigadora sobre la que girarían las demás, la docente, la académica, la gestora, la tarea asistencial en el marco de la farmacología clínica y las relaciones sociales. Para Antonio, su actividad y desarrollo profesional y como persona son el deseo de justificarse a sí mismo y de mantener una actitud positiva ante la vida. Ya que estoy aquí, dice, voy a hacer lo posible, a convivir, a actuar en positivo, a trabajar con encono, a andar el camino elegido lo mejor que pueda y sepa, a ser útil y a ayudar. Natural de Molina de Segura, le gusta recordar cómo en los años 50 y 60 había allí dos opciones profesionales para los jóvenes: la huerta o la fábrica de conservas, a la que podía añadirse el seminario. Él optó por la medicina. Su padre, Antonio García Garrigós, dedicado al comercio ambulante, llevaba frutas y hortalizas a La Mancha y a Madrid y traía a Molina de Segura el trigo manchego. Por razones que seguramente tenían que ver con el hecho de que era uno de los pocos molinenses que leía el periódico, tuvo verdadera obsesión porque sus 4 hijos estudiaran y completaran y contemplaran otros horizontes. Antonio se examinó de ingreso a los 10 años en el Instituto Alfonso X el Sabio de Murcia y estudió los 4 años de bachillerato elemental en la Escuela Academia de don José María Tomás, que tuvo gran notoriedad en los años 50 y 60. Buen estudiante, cuenta que cuando, habiendo aprobado todo el 5º curso del bachillerato superior, lo comunicó a su padre. Este le miró fijamente sin mostrar ningún signo externo de satisfacción y le dijo: «Hijo, has hecho lo que debías. Descansa unos días, que comienza pronto la campaña del albaricoque, luego la del melocotón y finalmente la de peras, manzanas y el cebollino». Ya en los años 60 transcurrió su formación en la Universidad Complutense de Madrid en medio de las convulsiones y reivindicaciones estudiantiles de la época y del resurgir económico que transformaba la España deprimida en la España del automóvil y la televisión. El camino se aclaró para Antonio una tarde otoñal del año 1966, cuando don Teófilo Hernando le recibió en la magnífica biblioteca de su casa de don Ramón de la Cruz. Allí el profesor Hernando había introducido en España a principios de siglo la terapéutica y la farmacología como ciencias y como materia docente en los currícula de medicina. Aquel venerable maestro sería su mentor en los estudios médicos y le introdujo en la escuela de don Benigno Lorenzo Velázquez, a través del que conocería a Pedro Sánchez, uno de sus discípulos que acababa de regresar de una larga estancia en El Salvador y en Nueva York, y daba los primeros pasos para crear su propio laboratorio y su grupo de investigación. Bajo la tutela de don Pedro, haría la tesis doctoral y se sumergiría en el campo de la investigación farmacológica. Ya en los años 70 contraería matrimonio con Estrella, su inseparable compañera, que le acompañaría en los largos viajes, primero a Roche, en Basilea, y luego a la Universidad de Nueva York, con los profesores, donde actuó y trabajó con los profesores Fursgott y Kierkegaard. Allí conocería lo que era la ciencia competitiva norteamericana, que no se parecía en nada a la lánguida y mortecina actividad investigadora de la Universidad Española de entonces. Y allí comenzó a trabajar en problemas relacionados con el calcio y la neurosecreción, utilizando 2 modelos de células catecolaminérgicas, la neurona simpática y su pariente próximo, la célula cromafin. Junto a Douglas y Rabin vivió el descubrimiento de que la acetilcolina incrementaba la permeabilidad de la membrana a los cationes calcio, lo que conduciría, suponían, a la elevación del calcio citosólico y al disparo del proceso secretor. Acuñaron así la afortunada expresión acoplamiento-estímulo-secreción, que luego se hizo extensiva a todos los procesos de liberación de neurotransmisores. Con Kierkegaard pudieron así demostrar que bastaba la simple inyección de calcio en el citosol, en ausencia de cambios eléctricos de la célula, para disparar el proceso neurosecretor. Ello abriría toda una serie de interrogantes que abocarían años después en la identificación de canales de calcio que se abrían y cerraban como consecuencia de la actividad eléctrica de las células, regulando así el acceso del calcio extracelular al interior de las mismas.
A la vuelta a España se incorporó a la Universidad de Valladolid, desde donde mantuvo la colaboración con Kierkegaard, quien acogió en su laboratorio a algunos de sus primeros colaboradores. Cito a Valentín Ceña, Carmen González o Enrique Esquerro. Al mismo tiempo que crecía su primer grupo de investigación y ayudado por otros colaboradores como Rodolfo Pascual, José Francisco Orga, José María Arnaiz, Magdalena Hernández, pudieron descifrar el papel que desempeñan dos transportadores de membrana, la ATPasa sodio-potasio dependiente y el intercambiador de sodio-calcio en la regulación del calcio citosólico. A finales de los 70 se trasladó a la Universidad Autónoma de Madrid, en donde finalizó los estudios iniciados en Valladolid y desarrolló nuevas metodologías. Particularmente interesante fue la posibilidad de aislar y mantener células cromafines. A principios de los 80 logra reunir en Ibiza, hecho muy significativo en el devenir de su carrera, logra reunir en Ibiza a un centenar de científicos de todo el mundo interesados por la célula cromafin y la neurotransmisión catecolaminérgica, haciendo así nacer el grupo GEN, Grupo Español de Neurotransmisión y Neuroprotección, un club de amigos de esta célula que facilitaría la colaboración entre grupos y el avance de su conocimiento. En 1982 se traslada a la recién creada Universidad de Alicante, donde sentó las bases de uno de los más sólidos grupos de neurocientíficos del país, el actual Instituto de Neurociencia de la Universidad Miguel Hernández, cuyo motor indiscutible ha sido su antecesor en esta lección magistral, don Carlos Belmonte. Fue en Alicante donde su empeño por conocer las vías de entrada de calcio y su papel en la regulación del proceso de neurosecreción alcanzó carácter obsesivo. En 1983 contacta con el doctor Stanislav Kasta, farmacólogo de la farmacéutica Bayer alemana, quien les facilitó varias e interesantes moléculas y de cuyo estudio conjunto resultaron el descubrimiento de los llamados bloqueantes de los canales del calcio, cito el verapamil, el nifedipino o el diltiazem, con utilidad para el tratamiento de la hipertensión arterial, las arritmias cardíacas o la angina de pecho. En aquel tiempo se desarrollaba con fuerza el concepto de calcio antagonista, impulsado por el científico alemán Albrecht Fleckenstein. En un intenso programa de investigación que se extendió a lo largo de toda la década de los 80, García y su grupo se propusieron identificar los subtipos de canales de calcio presentes en la célula cromafin y delimitar su grado de protagonismo en la regulación de su actividad eléctrica y de la secreción de catecolaminas. Más tarde se adentrarían en el estudio de los factores que regulan las cinéticas de apertura y cierre de estos canales, calcio, voltaje, neurotransmisores, mensajeros intracelulares. De nuevo en la Autónoma de Madrid, en la década de los 90, y de la mano del profesor Erwin, Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 91, ponen en marcha el primer equipo de patch clamp, lo que supuso el inicio de una fructífera y prolongada colaboración que permitiría que varios de sus colaboradores trabajaran y se formaran con Erwin en su laboratorio de Gotinga. Cito a Manuela García López, a Antonio Rodríguez Artalejo o a Almudena Albillos. Es en esta etapa que García logra ensamblar un laboratorio que disponía de un conjunto de equipos con un poder resolutivo poco usual, que les ha permitido desvelar nuevos aspectos sobre la dinámica funcional de la célula cromafin. Basados en su experiencia con estos fármacos y toxinas, se plantearon proyectos de investigación aplicada en colaboración con distintos laboratorios farmacéuticos. Fruto de ello fue el descubrimiento de aplicaciones con utilidad farmacológica en el tratamiento crónico de pacientes hipertensos o con enfermedad coronaria, o la aproximación, en colaboración con científicos de los laboratorios Eli Lilly en el Reino Unido y con Julio Álvarez Builla de la Universidad de Alcalá de Henares, a aspectos relacionados con el aprendizaje y la memoria, el control motor y sensorial, las emociones y la conducta. Todo ello a través de la regulación de los canales N neuronales. Con su dirección y sobre las ideas de integración básico-clínica nace y crece el Instituto Teófilo Hernando para la I+D de nuevos fármacos, que cuenta con el respaldo y sostén de la Fundación Teófilo Hernando, cuyo primer presidente de patronato fue don Pedro Laín Entralgo. El IFTH es hoy ejemplo de lo que se puede hacer, aún en un entorno poco favorable, cuando las ideas son claras y la decisión y capacidad gestora las adecuadas. Instalado hoy en el entorno del Parque Científico de Madrid, el IFTH convive con un centenar de empresas, muchas de ellas biofarmacéuticas y biotecnológicas, lo que posibilita el intercambio de ideas
el acceso a información relevante en el campo de la I+D del medicamento y los contactos con otros parques científicos de dentro y fuera de España. Su objetivo es la búsqueda de nuevos compuestos con potencial neuroprotector en el Alzheimer, el ictus, el Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades todas que, junto con el envejecimiento, son objeto de estudio prioritario. Las moléculas probadas son fruto de su propia actividad en diseño computacional y síntesis orgánica, además de otras procedentes de laboratorios de química médica, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otras universidades con las que colaboran. El IFTH mantiene colaboración continua con compañías farmacéuticas en estudios preclínicos o de medicamentos ya comercializados. En los últimos años han creado una unidad de ensayos clínicos fase 3-4 y organizado, monitorizado y gestionado estudios en varios miles de pacientes. En relación con ello mantienen desde hace 16 años el máster en monitorización de ensayos clínicos y otro máster en I+D del medicamento que ha cumplido 5 ediciones. Ambos con un estructurado programa de prácticas que los alumnos realizan en las decenas de compañías farmacéuticas y unidades hospitalarias de investigación clínica con las que colabora el IFTH. Como corolario, diría que el éxito de la trayectoria de Antonio García no tiene secreto. Es el resultado de combinar trabajo e ilusión con la perseverancia, y todo ello teniendo claro el camino, siguiendo el menos transitado. ¿Cuántos institutos de I+D del medicamento hay en las 80 universidades españolas? Probablemente solo el suyo. ¿Pero es viable la idea del IFTH? Bueno, Antonio se niega a aceptar que una idea tan estimulante y prometedora como la de practicar la I+D del medicamento en toda su vasta pluridisciplinariedad no sea factible en la Universidad Autónoma de Madrid, aunque la UAM esté en España y no en un país anglosajón. Para enganchar el IFTH a alguna tabla de salvación y escapar de la indiferencia de políticos y gestores, Antonio con sus colaboradores han cultivado durante casi 4 décadas la idea del GEN, el Grupo Español de Neurotransmisión y Neuroprotección. Cada diciembre, en los más recónditos y bellos rincones de España, un centenar de neurocientíficos, neurofisiólogos, neurofarmacólogos y neurólogos se reúnen para hablar de ciencia, establecer colaboraciones y potenciar su amistad de tantos años. Este es el secreto del éxito de la idea del IFTH, la red GEN, dicen todos ellos con orgullo. El resultado de todo ello, cuando Antonio disfruta de la plena madurez de su conocimiento y capacidad, son unos laboratorios dotados magníficamente y, lo mejor de todo, una treintena de colaboradores, doctores, doctorandos y técnicos que en un excelente ambiente de cordialidad, cordura y colaboración se proponen más que nunca practicar una investigación médica de calidad y en cantidad. El lema puede ser: estamos juntos porque creemos en lo que hacemos, en la belleza de la idea, del experimento, de la hipótesis, del reto intelectual. Y un último pensamiento: hay que tener una idea, una línea de investigación sobre la que giren todas las ideas que van surgiendo a lo largo del camino. La dispersión es enemiga de la creatividad. Miguel de Unamuno, un gran creador, nos lo dijo con claridad: mira que es largo el camino y corto, muy corto, el tiempo. Parar en cada posada no podemos. En este sentido, dice el profesor García, cuando un científico que acabo de conocer me pregunta por mis intereses científicos, le contesto con 2 palabras: calcio y exocitosis. Hay que ver cuánto representan estos 2 sencillos conceptos para entender mejor la vida e intentar mejorar sus condiciones. Debo terminar, y lo hago, querido Antonio. La lección magistral Andrés Laguna se siente orgullosa de recibirte como su maestro 2015. En nombre de los miembros de esta iniciativa, en el de cuantos nos hemos beneficiado de tus esfuerzos y conocimientos, en el de los que nos disponemos a escucharte y en el mío propio, muchas gracias, he dicho. Profesor Antonio García García, le ruego se acerque para recibir la medalla honorífica y el diploma que le acredita como maestro de la lección magistral Andrés Laguna. Vamos a abrirla. Eso es. El diploma.
A continuación tiene la palabra el maestro Antonio García García para dictar desde la cátedra de este Paraninfo su lección magistral titulada La emoción del descubrimiento científico. Buenas tardes, señor rector, profesor Fernando Galván Reula, señores miembros de la Fundación Lili, presidente don Javier Llena, director doctor José Antonio Sacristán, consejero honorífico doctor José Antonio Gutiérrez, miembros del Consejo Científico de la Lección Andrés Laguna, profesores y alumnos, señoras y señores. Esta cuarta lección magistral Andrés Laguna que me honro en pronunciar lleva por título La emoción del descubrimiento científico. La desarrollaré en los 45 minutos de que dispongo en los 7 apartados siguientes. 1. A modo de introducción. 2. 4 notables experimentos. 3. Algunos experimentos propios. 4. Algunos experimentos del doctor Andrés Laguna. 5. Disfrutar de la ciencia. 6. Corolario. Sin piedras no hay arco. Y 7. Agradecimientos. Apartado 1. A modo de introducción. En Las ciudades invisibles, Italo Calvino relata una conversación entre Marco Polo y Kublai Khan. Pero, ¿cuál es la piedra que sostiene el puente?, pregunta Kublai Khan. El puente no está sostenido por esta o aquella piedra, responde Marco Polo, sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai Khan permanece silencioso, reflexionando. Después añade: ¿por qué me hablas de las piedras? Es solo el arco lo que me importa. Marco Polo responde: sin piedras no hay arco. Esta conversación entre Marco Polo y Kublai Khan inspira este relato sobre mi visión de la ciencia, las emociones que entraña su práctica y la importancia relativa de los experimentos notorios y de los aparentemente menos relevantes. Apartado 2. 4 notables experimentos. Experimento 1. Conjugación entre paramecios. Corría el año 1937 cuando, en su laboratorio de la estadounidense Universidad Johns Hopkins, el joven Tracy Sonneborn buscaba las condiciones precisas para que 2 tipos de paramecios formaran una especie de puente por el que pudieran intercambiar material genético. Durante varios meses, Tracy había estado mezclando varias parejas de paramecios utilizando los más variados medios de incubación, sin resultado alguno. Tras una jornada de trabajo agotador y cuando a altas horas de la noche se preparaba para irse a casa, mezcló
una última pareja de paramecios que comenzaron a conjugarse entre sí y a formar agregados. Presa de una excitación rayana en el delirio, buscó por los desiertos laboratorios a algún colega para compartir con él tamaño acontecimiento. No encontró a nadie. Corrió al vestíbulo del edificio y arrastró al vigilante hasta el microscopio para que observara la espectacular reacción. Es probable que el vigilante creyera que el joven biólogo sufría un ataque de locura y que no entendiera la importancia del experimento de Tracy Sonneborn, que abrió la puerta al estudio de la genética de organismos unicelulares protozoarios. Experimento 2. Naturaleza química de la neurotransmisión. Con un imponente trabajo en solitario y medios rudimentarios, Santiago Ramón y Cajal perfiló su afamada teoría neuronal a principios del siglo XX. La teoría interponía un espacio sináptico entre neurona y neurona que el potencial de acción tenía que salvar para comunicarse entre sí o con las células que inervan. Ello planteó el reto de resolver el dilema entre la naturaleza eléctrica de la neurotransmisión, que encajaba en la teoría reticularista de Camillo Golgi, y su naturaleza química, que se adaptaba mejor a la teoría neuronal de Cajal. Una noche de 1920, un fisiólogo judío alemán llamado Otto Levy soñó el protocolo de un experimento que le había estado rondando la cabeza durante 15 años. Cuando despertó, no pudo recordarlo. Debió sentir la misma frustración que el niño de la parábola de Antonio Machado. Era un niño que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño y el caballito no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar y por la crin lo cogía. Ahora no te escaparás. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado. El caballito voló. Quedóse el niño muy serio pensando que no es verdad un caballito soñado y ya no volvió a soñar. Como el niño de Machado, Otto Levy tuvo un segundo sueño, pero esta vez, cuando despertó de madrugada, anotó el protocolo en un papel y se fue inmediatamente al laboratorio. Disecó 2 corazones de rana y registró su latido espontáneo en un quimógrafo. Cuando estimuló el nervio parasimpático, el corazón donador dejó de latir, hecho ya conocido, pero cuya naturaleza eléctrica o química se ignoraba. Sorprendentemente, cuando Otto Levy transfirió la solución salina que bañaba el corazón donador, cuyo nervio parasimpático había estimulado, al corazón receptor no estimulado, este también se paró por la liberación de acetilcolina. Había nacido así el concepto de la naturaleza química de la transmisión sináptica, que encajaba perfectamente en la teoría neuronal de Cajal. Cuando Otto Levy recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1936, los nazis le desposeyeron de su cátedra y le incautaron sus bienes, incluido el importe del Nobel. Afortunadamente logró emigrar desde Alemania a los Estados Unidos, en cuya Universidad de Harvard continuó su brillante carrera científica. Experimento 3. EDRF y óxido nítrico. En 1953, Robert Francis Fuscott desarrolló una preparación de aorta torácica aislada que cortaba en tiras helicoidales siguiendo la trayectoria de sus fibras musculares lisas. De esta manera, cuando las tiras se sumergían en un recipiente con solución salina y se exponían a la adrenalina, se contraían vigorosamente. Por entonces se sabía que, administrada intravenosamente a un animal, la acetilcolina producía un rápido enlentecimiento del corazón, vasodilatación
y caída de la presión arterial. Por ello, Fusgot no dudó que la acetilcolina relajaría la aorta previamente contraída. Para su sorpresa, no fue así. Paradójicamente, la acetilcolina produjo incluso una mayor contracción. Esta intrigante paradoja, vasodilatación en el animal intacto y vasoconstricción en el vaso aislado, no abandonaría su cabeza en el siguiente cuarto de siglo. El día 5 de mayo de 1978, Fusgot escribió en el cuaderno de su técnico David Davison un experimento con un protocolo que éste no siguió por error. La acetilcolina produjo una inesperada relajación de la aorta. En experimentos sucesivos, Fusgot y David observaron que en las tiras helicoidales preparadas cuidadosamente, la acetilcolina producía una relajación similar a la de los anillos. Con la colaboración de David y del postdoctorando John Sawatzky, el laboratorio de Fusgot demostró con otros numerosos experimentos que la vasodilatación acetilcolínica necesitaba la presencia de endotelio. Fusgot pensó con razón que el endotelio vascular podría ser la fuente de un factor vasodilatador que se liberaba por la acetilcolina y que bautizó como EDRF, acrónimo del inglés factor relajante de origen endotelial. En años sucesivos se produjo una competición para identificar la naturaleza química del EDRF. Ferit Murad y Luis Ignarro sugirieron que el vasodilatador coronario nitroglicerina ejercería su efecto por un mecanismo similar al EDRF, vía síntesis de GMP cíclico. Y Fusgot sugirió que el EDRF podría ser óxido nítrico. Pero fue Salvador Moncada quien inequívocamente demostraría que el EDRF era óxido nítrico e identificó su ruta biosintética. Pero Moncada fue injustamente excluido del Premio Nobel de Fisiología o Medicina que compartieron Robert Fusgot, Luis Ignarro y Ferit Murad en 1998. En una de sus visitas a Madrid, llevé a Fusgot al Museo Thyssen-Bornemisza. Tras recorrer algunas galerías, tomamos unos emparedados y me contó, con su lenguaje pausado, los pormenores de su famoso experimento y también la importancia crucial del trabajo de Moncada. Experimento 4. Registro de la corriente que fluye por un solo canal iónico. En los años 70 del siglo pasado, un físico, Erwin Neer, y un médico, Bert Sakmann, trabajaban en el Instituto Max Planck de Gotinga en el desarrollo de una refinada técnica electrofisiológica para registrar la diminuta corriente que fluye a través de un solo canal iónico. Para ello, necesitaban construir un amplificador mucho más potente que los disponibles en aquel momento, tarea que desarrollaba el físico, y un modelo celular cuya membrana contuviera una alta densidad de canales asociados a receptores nicotínicos, tarea que desarrollaba el médico. Neer y Sakmann pulieron con calor la punta de una micropipeta de vidrio que medía apenas una micra de diámetro. Al contactar con la limpia superficie de un miocito del músculo denervado de la rana, observaron que se formaba un sello entre la membrana celular y la punta de la pipeta. Sin embargo, el sello era laxo y por ello el microparche de la membrana no estaba bien aislado eléctricamente de su entorno, lo que dejaba escapar parte de la corriente que fluía por el canal. A pesar de ello, en 1976, Bert y Erwin dieron a conocer los primeros registros de corriente que fluye por un solo canal. Para mejorar la técnica, Erwin Neer invirtió nada menos que 5 años en convertir el sello laxo de 1976 en el gigasello de 1981. Para ello, tuvo que mejorar la firmeza del sello pipeta-membrana por un factor de 100 a 1000 veces. Una vez más,
La emoción del descubrimiento se refleja en algún hecho aislado, a veces casual, pero siempre perseguido con infatigable encono. En 1990, un año antes de que se le concediera el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, Erwin Neer pasó unas semanas en mi laboratorio montando mi primer equipo de patch clamp y adiestrando en su manejo a 2 de mis colaboradores. En una escapada que hicimos a Cuenca, Erwin me comentó las circunstancias que le condujeron al gigasello. A primera hora de un sábado de 1980, Erwin preparó una colección de micropipetas con su punta pulida al fuego. Tras probar decenas de pipetas a lo largo del día, sin lograr establecer un gigasello, Erwin decidió prolongar la exhaustiva jornada del sábado para utilizar unas cuantas pipetas que le quedaban. De repente, una micropipeta le funcionó y pudo ver en el osciloscopio que el gigasello de alta resistencia no dejaba escapar la corriente por el diminuto parche formado entre la punta roma y limpia de la pipeta y la delicada membrana plasmática. Por fin pudo registrar limpiamente, sin ruido de fondo, la corriente que fluía por un solo canal iónico. 5 años persiguiendo la forma de establecer el gigasello y aquella tarde del sábado por fin lo tenía en sus manos. ¿Se imaginan la emoción que en ese momento debió sentir Erwin Neer? Apartado 3. Algunos experimentos propios. Debo mi condición de farmacólogo, como el doctor Gutiérrez ha tenido la amabilidad de mencionar en su laudatio, a la influencia del adelantado de la farmacología española, el profesor Teófilo Hernando, quien me puso en contacto con el profesor Benigno Lorenzo Velázquez, y este me presentó al profesor Pedro Sánchez García, que acababa de regresar de Nueva York, en donde había hecho su postdoctorado en el laboratorio de Robert Fuscott. Don Pedro, así le llamamos todos, dirigió mi tesis doctoral sobre un tema relacionado con el transportador de noradrenalina en las terminaciones simpáticas del corazón de cobayo. Siguiendo los pasos del profesor Sánchez García, hice mi postdoctorado en el Departamento de Farmacología que dirigía Fuscott, con la dirección del profesor Sada Kirpekar. Allí inicié el tema de trabajo que cultivaría durante las 4 décadas siguientes, la regulación fisiofarmacológica de la neurotransmisión. Me cautivó particularmente el estudio del transporte axoplásmico de vesículas sinápticas, tema que abandoné años después. Tras mi reincorporación a España, en la Universidad de Valladolid inicié mi propia línea de investigación sobre la regulación de la liberación por exocitosis del neurotransmisor simpático noradrenalina y de la adrenalina en las células cromafines de la médula suprarrenal. En la Universidad de Valladolid coincidí con mi admirado amigo Carlos Belmonte, quien años después se embarcaría en la titánica tarea de poner en marcha la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante y más tarde el Instituto de Neurociencia del CSIC, Universidad Miguel Hernández. Carlos tiró de mí y yo me dejé arrastrar por su incombustible entusiasmo para colaborar con él en el desarrollo de unos departamentos de fisiofarmacología en los que se practicara ciencia de calidad, que más tarde serían el embrión del hoy afamado Instituto de Neurociencia. Uno de los experimentos favoritos de aquella etapa fue el uso de un nuevo activador de canales de calcio que me facilitó Bayer, que permitió esclarecer la contribución de esos canales y la del catión calcio al disparo de la neurosecreción. Los últimos 28 años los he pasado en mi actual destino, la Facultad de Medicina de la UAM, cuyo departamento de farmacología y terapéutica que creara el profesor Pedro Sánchez García ha sido y es un modelo de buena ciencia y docencia farmacológicas. De todos los experimentos realizados en la UAM durante más de un cuarto de siglo por docenas de mis colaboradores en las áreas de la neurotransmisión y la neuroprotección farmacológica, me gustaría destacar el estudio de las alteraciones que sufre el poro de fusión exocitótica
en un modelo de ratón transgénico que reproduce con bastante fidelidad clínica la esclerosis lateral amiotrófica humana familiar. Esas alteraciones dan lugar a un enlentecimiento de la exocitosis que podría explicar algunas de las disfunciones sinápticas que acontecen en esta incapacitante enfermedad neurodegenerativa. Este estudio acaba de ver la luz para satisfacción y recompensa al esfuerzo realizado por los 10 colaboradores actuales de mi laboratorio. Apartado 4. Algunos experimentos del doctor Andrés Laguna. El señor rector ha hecho una mención explícita a los méritos del doctor Laguna, pero ha pasado un poco por encima sobre uno de sus más célebres experimentos, la traducción castellana de la materia médica de Dioscórides, con interesantes comentarios y adiciones que doblan el texto original. Laguna comprobó en persona todas las prescripciones de Dioscórides y añadió sus propias observaciones, opiniones y experiencia como botánico y farmacólogo que había experimentado con hierbas recogidas en numerosas zonas de Europa y las costas mediterráneas. Su texto se imprimió por vez primera en Venecia en 1554, se reimprimió en Amberes en 1555 y se reeditó 22 veces hasta finales del siglo XVIII. Apartado 5. Disfrutar de la ciencia. Luigi Anastasia, un químico orgánico que trabaja en la Universidad de Milán, publicó en 2013 un comentario en la revista Drug Discovery Today que tituló «Ser un científico hoy. ¿Nos divierte todavía?». Su contenido viene a colación para contrastar la ciencia que practicaba Tracy Sonneborn cuando en 1937 descubriera la conjugación entre paramecios y la práctica actual de la ciencia. Anastasia resume certeramente las actividades que actualmente desempeña un profesor de universidad. 50 correos electrónicos esperando respuesta. Redacción de un proyecto de investigación para presentar en una convocatoria con plazos cortos. 2 o 3 manuscritos para evaluar con urgencia. La tesis de un colaborador que requiere una revisión extensa. Las fútiles reuniones de departamento. La revisión por tercera vez de un manuscrito para el que los evaluadores piden nuevos experimentos. Mantenerse al día con la jungla de datos poco contrastados que aparecen en el número creciente de revistas en soporte electrónico. La obsesión por publicar en revistas con el mayor impacto posible. Un científico del siglo XXI se cataloga según la suma algebraica del dinero que consigue para sus proyectos, más el factor de impacto total de sus publicaciones, más su índice H, más el número de citaciones que reciben sus artículos. Estos parámetros han matado la verdadera esencia de la ciencia, es decir, disfrutar con su práctica a la vez que pueda ser útil a la sociedad. Cuando los periodistas preguntaron a Salvador Moncada por su exclusión del premio Nobel concedido al óxido nítrico, contestó que los científicos no trabajamos para que nos den premios. Si nos los dan, son bienvenidos, pero la recompensa a nuestro esfuerzo está en la belleza de la práctica de la ciencia, en su valor intrínseco, apuntó Moncada. Hace 2 años solicité la financiación por el Mineco de un proyecto de investigación.
Los comentarios de los evaluadores fueron positivos y el proyecto se financió. Curiosamente, en sus comentarios notaron que mi grupo era productivo, pero que publicábamos en revistas de mediano impacto. ¿Qué quería decir mi anónimo colega científico con mediano impacto? ¿Comparado con qué? Porque nuestros trabajos, los de los químicos médicos, los electrofisiólogos y los neurofarmacólogos de mi Instituto Teófilo Hernando de I+D del Medicamento de la Universidad Autónoma de Madrid, solemos publicar en revistas científicas clásicas con una historia centenaria o casi centenaria de fisiología o farmacología. ¿Acaso el 5 de factor de impacto de la revista Journal of Physiology, la revista portavoz de la Physiological Society británica, en la que desde hace más de 100 años han publicado su mejor trabajo decenas de premios Nobel? ¿O el 4 de factor de impacto del Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, la revista portavoz de la Sociedad de Farmacología de los Estados Unidos, desmerecen de otras revistas de biología molecular, genética o medicina con mayores factores de impacto? Los científicos deberíamos huir de las modas científicas como de la peste. Debemos seguir con fidelidad nuestra línea de trabajo y perder el miedo a la famosa frase publicar o perecer, pues en cualquier caso, aunque publiquemos cientos de artículos en las modernas revistas con mayor factor de impacto, solo para cumplir con las exigencias y presiones de los burócratas de la ciencia, no vamos a ser más felices ni vamos a aportar nada útil a la sociedad que paga nuestros salarios. Es pues necesario y urgente que plantemos cara a esos burócratas para que nos dejen trabajar y disfrutar de la ciencia, como hicieron nuestros mentores antaño y que, por cierto, condujeron a descubrimientos grandes, medianos o pequeños, pero que en conjunto han sido harto beneficiosos para la sociedad. En este contexto, cabe destacar los fantásticos descubrimientos recientes de los antiviriásicos directos tipo sofosbuvir con potencial para curar la hepatitis C, los inhibidores TINIP de tirosina cinasa, que han revolucionado el tratamiento de la leucemia mieloide crónica, los anticuerpos monoclonales que mejoran drásticamente la calidad de vida de los pacientes que padecen cáncer, psoriasis, artritis reumatoide o enfermedad inflamatoria intestinal, o el descubrimiento de los nuevos antiparásitos ivermectina y artemisina por los galardonados con el Premio Nobel de Medicina 2015 William Campbell, Satoshi Omura y Yuyutu. Estos espectaculares logros de la buena ciencia no tienen nada que ver con la obsesión factor de impacto. En agosto pasado visité en Luarca el excelente Museo Severo Ochoa. Durante la visita recordé los cursos de la Granda organizados por el profesor José María Segovia de Arana, a los que tuve la fortuna de asistir. Recuerdo que don Severo estaba sentado en el aula como un alumno más. En los descansos, algunos periodistas venían a preguntarle de todo, como si el hecho de ser premio Nobel le concediera el privilegio de conocer todos los temas. En el museo me llamaron la atención dos de sus frases. Lo que sí puedo decirles es que en el momento en que un investigador hace un descubrimiento científico, que es el primero que lo ve y que tiene trascendencia, yo no conozco nada que produzca más emoción. Y la segunda frase, si os apasiona la ciencia, haceros científicos. No penséis lo que va a ser de vosotros. Si trabajáis firme y con entusiasmo, la ciencia llenará vuestra vida. Apartado 6. Corolario. Sin piedras no hay arco. Si James Watson y Francis Crick no hubieran conocido las fotografías de los estudios cristalográficos que sobre el ADN había obtenido Rosalind Franklin, no habrían sospechado que el ADN parecía tener forma helicoidal
y no habrían descifrado su estructura. Tampoco Erwin Neer y Bert Sakmann habrían llegado al descubrimiento de las técnicas de Batch-Clan si no hubieran conocido los experimentos de Bernard Katz sobre el músculo denervado de la rana. Pero, con ser importantes, estos experimentos no alcanzan el nivel de las grandes teorías que intentan explicar la naturaleza, la vida, el cosmos, el pensamiento humano. Sin embargo, ese abismo que existe entre los creadores de teorías generales y los que hacen descubrimientos intermedios se convierte en una gran sima entre estos últimos y los científicos de a pie, entre los que me encuentro. Como muchos de mis antiguos jóvenes colaboradores, en las paradas del camino me he preguntado si valía la pena la investigación que con gran esfuerzo y medios limitados hacíamos los investigadores de a pie. Afortunadamente, ha habido un buen puñado de mis amigos colaboradores que han continuado y continúan haciendo buena ciencia. Buen ejemplo de ello son los profesores Luis Gandía, Manuela García López, Antonio Artalejo, Valentín Ceña, María de los Ángeles Moro, Jesús Hernández Guijo, Carmen Montiel, Jesús Frías, Francisco Abad, Ricardo Borges, Afonso Caricate Neto, Jorge Fuentealba, Ana Cárdenas, Rosario Maroto, Javier Egea, Cristóbal de los Ríos, Rafael León, Antonio Miguel García de Diego, Silvia Lorrio, Ricardo de Pascual, Esperanza Arias, Fernando Padín, Juan Antonio Rech, Almudena Albillos, Juan Alberto Arranz, Luis Miguel Gutiérrez, Mercedes Villarroya, Salvador Viniegra, Ana Ruiz Nuño, María Cano Abad, Francisco Sala, por nombrar solo unos cuantos de los 66 a los que he dirigido sus tesis doctorales y otros que han hecho su postdoctorado en mi laboratorio. De hecho, siempre he creído que mis contribuciones a la ciencia española durante casi medio siglo son indirectamente atribuibles más al trabajo que realizan esos antiguos colaboradores en sus respectivos centros académicos que al trabajo propio hecho en mi laboratorio. ¿Qué nos mueve a continuar la práctica de la ciencia? ¿El afán de notoriedad? ¿La fama? ¿El deseo de convertirnos en benefactores de la humanidad? ¿La mejora de nuestro currículo para promocionarnos? No puedo hablar por mis colaboradores. En cuanto a mí, cercana a mi jubilación oficial, continúo con el mismo anhelo investigador que cuando hacía mi postdoctorado en Nueva York. Simplemente, la investigación es un reto constante para mi cerebro y su práctica me mantiene atento, informado y divertido. Los que describen la estructura de un nuevo gen, la regulación de un receptor farmacológico, un fármaco más selectivo para un determinado tejido, los que corroboran en su modelo biológico favorito lo que ya se sabe de otros tejidos, por ejemplo, que un canal iónico neuronal difiere en su cinética de apertura y cierre de otro cardíaco, que el transporte asoplásmico de materiales se bloquea por un nuevo compuesto que nos ha facilitado un colaborador químico, los que encuentran el virus o la bacteria causante de una nueva enfermedad o los que sintetizan un híbrido molecular dotado de propiedades farmacológicas complementarias. ¿Cuál es la originalidad y el impacto de estos descubrimientos? ¿Por qué nos empeñamos en seguir investigando a sabiendas de lo difícil que es alcanzar una idea verdaderamente original? Conozco a científicos jóvenes y brillantes que al hacerse estas preguntas han tirado la toalla prematuramente. Eso sí, después de haber alcanzado el inamovible estatus de funcionario. También conozco a otros excesivamente competitivos, obsesionados por publicar decenas de artículos para acumular el mayor factor de impacto posible. Pero entre el cómodo escéptico y el feroz competitivo todavía abundan, por suerte, los científicos que pausadamente, sin prisas pero sin pausas, han hecho ciencia de calidad con aportaciones relevantes. Recuerdo a William Douglas y los procesos de acoplamiento estímulo-secreción,
a Henry Dale y la transmisión química del impulso nervioso, a Fernando de Castro y sus estudios en el cuerpo carotídeo, a Sada Kierkegaard y la neurotransmisión sináptica. Camilo José Cela aseguraba que la independencia y la creatividad nos acercan a los dioses. ¿Es este anhelo el que nutre la infatigable tarea del científico que quiere caminar por caminos no recorridos por otros? El íntimo placer que produce subir un nuevo peldaño con un pequeño descubrimiento y la idea de que paso a paso se puede alcanzar el cielo de esos dioses creadores con un gran descubrimiento, aportan la energía necesaria para proseguir cada día, año tras año, intentando desvelar los secretos de un determinado sistema biológico. Durante una de sus visitas a mi laboratorio, llevé a Emilio Carbone, un neurocientífico de la Universidad de Turín, a una excursión por la Sierra de Navacerrada y la granja de San Ildefonso. Al caer la noche, nos dirigimos a Segovia. Cuando llegamos a la ciudad, pasada una curva, apareció en todo su esplendor el iluminado acueducto. Ante las decenas de arcos que superpuestos unos sobre otros componen esta milenaria y grandiosa obra de ingeniería romana, cabe preguntarse qué piedras graníticas son las más importantes para sostener cada arco y, lo que es más importante, el bellísimo conjunto formado por todos ellos. Haciendo un parangón entre el acueducto y el edificio del saber científico, también cabe preguntarse por la contribución de los pequeños y grandes descubrimientos a su mantenimiento y esplendor. La respuesta podríamos encontrarla en la conversación entre Kublai Khan y Marco Polo, a los que me imagino contemplando el acueducto a las puertas de Segovia en el siglo XIII. Pero, ¿cuál es la piedra que sostiene cada uno de los numerosos arcos?, pregunta Kublai Khan. El acueducto no está sostenido por esta o aquella piedra, responde Marco Polo, sino por la línea de los arcos que ellas forman. Kublai Khan permanece silencioso, reflexionando. Después añade: ¿por qué me hablas de las piedras? Son solo los arcos lo que me importan. Marco Polo responde: sin piedras no hay arcos ni acueducto. Pues eso, piedras de granito enormes que sostienen la base de los arcos y de la ciencia, la teoría de la gravitación universal de Isaac Newton, la de la relatividad de Albert Einstein, la de la evolución de las especies de Charles Darwin o la teoría neuronal de Santiago Ramón y Cajal. También el acueducto está sostenido por piedras medianas que sostienen los arcos intermedios. Descubrimientos notables como el óxido nítrico de Robert Fuscott y Salvador Moncada, la naturaleza química de la neurotransmisión de Otto Levy y Henry Dale, y piedras más ligeras de cientos de descubrimientos menores sin los cuales no serían posibles los intermedios y los grandes descubrimientos. Todos están entrelazados y todos contribuyen a la belleza del edificio de la ciencia. Y apartado 7, agradecimientos. Tengo que agradecer tanto a tantos. Mi maestro y amigo, don Pedro Sánchez García, me ubicó en el camino de la farmacología y desde hace medio siglo lo hemos recorrido juntos. Quiero dar las gracias a los miembros del Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna por haberme otorgado el privilegio de pisar el suelo de esta tribuna por el que han transitado los galardonados con el Premio Cervantes que cultivan nuestra hermosa lengua castellana y española, entre otros María Zambrano, Jorge Guillén, Miguel Delibes, Ana María Matute, Nicanor Parra o Elena Poniatowska. Quiero recordar que sobre este suelo han pisado también mis admirados predecesores con los que comparto este honor.
Salvador Moncada, Jesús San Miguel y Carlos Belmonte. También quiero resaltar la excelente labor de apoyo que la Fundación Lili presta a la investigación en las ciencias médicas y a la educación médica. Y quizá sea el momento, amigo José Antonio, de darte las gracias por tu amistad y por tu presentación de mi persona. Deseo felicitar a la Universidad de Alcalá de Henares por esta noble iniciativa. Recuerdo que tiempos ha, cuando reiniciaba sus actividades esta histórica universidad fundada por el cardenal Cisneros, venía en tren desde Chamartín a impartir clases de farmacología a los alumnos del tercer curso de medicina. En cierto modo, este reconocimiento afianza mi relación con esta universidad con la que he colaborado y colaboro con muchos profesores, por citar algunos: Francisco de Abajo, Julio Álvarez Builla, Enrique Gálvez o Isabel Iriepa. No puedo olvidar a mis numerosos colaboradores de tantos años. A ellos debo todo y con ellos quiero compartir esta distinción. En sus manos está el futuro del Instituto Fundación Teófilo Hernando de I+D del Medicamento de la Universidad Autónoma de Madrid. Y estoy seguro que ese futuro es halagüeño contando con científicos de la talla de los profesores Manuela García López, Luis Gandía Juan y Francisco Abad Santos, con gestores de amplias y altas miras como don Arturo García de Diego y con el apoyo de la familia de don Teófilo Hernando, Luis y María Hernando, que tanto han contribuido al desarrollo de la idea IFTH. Finalmente, querría tener un recuerdo para mi familia en sensu lato, pero para uno de sus miembros en sensu stricto. En el libro Recetario Poético de los Estudiantes de Medicina de la UAM, que acabamos de editar con la colaboración del Decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Teófilo Hernando, y que hemos distribuido a estudiantes y profesores de nuestra facultad, un grupo de estudiantes y yo hemos recogido una amplia gama de poesías en lengua española. El valor fundamental del libro reside en los magníficos, certeros y emotivos comentarios que los estudiantes hacen de esas 120 poesías. Esta iniciativa de introducir la poesía como herramienta pedagógica la utilizo desde hace décadas para contribuir a la formación humanista del médico, en línea con el médico humanista titular de esta lección magistral, el doctor Andrés Laguna. En el libro aparecen unas pocas poesías seleccionadas por profesores. Una de ellas la seleccioné yo. La encontré entre mis papeles y reza así: Nueva York, cemento y hierro, nosotros cogidos de la mano, Times Square, Lincoln Center, triángulos de luz en las esquinas nos miraban descubriendo sus secretos. Conciertos, ballet, teatro, parques luminosos y atardeceres cerrados, con el frío por compañero. Tú y yo. Después el multicolor y ruidoso subway, Brooklyn, cuadrado apartamento, muebles austeros y cariño por tapices, y cerca, muy cerca, las catecolaminas te esperaban. Mi comentario a la poesía fue el siguiente. La autora de esta poesía es mi esposa Estrella de Diego. Con la concisión propia de Miguel Delibes, Estrella retrata nuestra estancia de 3 años en Nueva York. Yo hacía mi postdoctorado y Estrella conseguía entradas baratas en la residencia de estudiantes para ballet, ópera y conciertos del Lincoln Center o los teatros de Broadway. No recuerdo cuándo escribió esta poesía, pero la encontré recientemente entre mis papeles. Al releerla, décadas después de nuestro periplo neoyorquino, lloré emocionado. Pensé que el amor y la felicidad consisten en ir cogidos de la mano por la vida, hace 42 años por Manhattan y Brooklyn, y ahora por los jardines de Cecilio Rodríguez del Retiro o por la Plaza de Oriente de Madrid. Gracias, Estrella. Muchas gracias a todos por su atención.
Se levanta la sesión.